Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Lo veo con ánimo. Ya, ok. Bueno, el día de hoy yo no voy a estar dirigiendo el culto, sino que voy a continuar con la predicación, con la explicación de la semana anterior. Así que quería comentarles un poco lo que va a ser el día de hoy. Vamos en esta ocasión a revisar el canon del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y además, en vista de que es un tema un tanto denso y quisiera saber cuánto han aprendido, al final de la presentación vamos a tener un Kahoot con un premio. Ya. Pero están totalmente descalificados de participar por razones obvias. El pastor Víctor, Fabricio y mi esposa por tema de conflicto de interés, así que, y la pastora también, así que quedan fuera. No, todos sean bienvenidos a participar, tengan sus teléfonos celulares a mano, pero sobre todas las cosas su corazón dispuesto, así que partamos con una oración, ¿les parece? Ya. Padre Santo, damos gracias por este día que nos permite, Señor, reunirnos, Señor, entre hermanos para poder aprender de tu palabra, poder ser alimentados por ella. Y en esta semana, Padre, tenemos justamente un tema tan importante, Padre, tan importante como lo es el canon. A partir de ello reconocemos cuál es tu palabra, Padre, considerando la cantidad de cánones y textos bíblicos que no te glorifican, que contradicen tu palabra, por lo cual, Padre, yo espero que este sermón, que esta predicación, este estudio, sea de utilidad para los hermanos, Padre. Que sea exaltado tu nombre, que sea exaltado tu palabra, que sea yo menoscabado si es necesario, Padre, en el trayecto, a fin de que cada uno de los hermanos se lleve algo que sea de edificación para su vida. Doy gracias por cada uno de los presentes y pido por los que están desde sus casas escuchando esta predicación y quienes no se han podido aún siquiera conectar, que tú puedas, Señor, guardar sus corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a partir con el canon del Antiguo Testamento. La semana anterior estuvimos abordando el canon del Nuevo Testamento. Habíamos estudiado qué significaba la palabra canon, que era un concepto que venía de la palabra caña y que derivó en el tiempo en una vara de medir. Aplicado al concepto que estamos viendo, podría entenderse como el estándar para la vida cristiana en relación a los textos bíblicos, los textos mínimos bíblicos, ¿ya? También habíamos abordado por qué importaba el canon bíblico. Habíamos señalado a grandes rasgos que la importancia de no ser hallados mentirosos. Habíamos abordado también que nuestra salvación en Cristo está en las Escrituras. Y también habíamos señalado que es importante cómo debe vivir un cristiano. La pregunta es, ¿cómo saber si los textos que tenemos actualmente en nuestra Biblia son aquellos que Dios ha inspirado para nuestro favor? Este es el objetivo del estudio del día de hoy. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar de la canonización del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que se han repetido de los parámetros anteriores, pero que varían en pequeña medida. Se ve poco, pero voy a ir explicando punto por punto. La gran característica que llevó a los textos a ser canonizados fue si el texto fue escrito por un profeta de Dios. ¿Fue escrito por Moisés o fue escrito por Coré, por poner un ejemplo? Eso fue muy importante, porque no todos los profetas tenían la autoridad de hablar de parte de Dios. Ustedes bien recordarán, de hecho, que justamente frente a la autoridad de Moisés, como un profeta venido de parte de Dios, Coré se rebela contra esa autoridad y Moisés le pide al Señor, Señor, que sea probado que soy yo a quien tú has enviado. Y como Dios muestra que Moisés es el enviado del Señor para hablarle al pueblo de Israel, primero que todo los milagros, pero sobre todo también cómo Dios elimina a Coré y a sus servidores de forma sobrenatural. La apertura de la tierra, cómo fueron tragados, de tal manera que nadie pueda decir que la eliminación de Coré fue por causas naturales. Dios intervino en la naturaleza para acabarlo y así legitimar a Moisés como el profeta enviado por Dios.
Otra cosa que es muy importante, hermanos. Dios no se contradice. Dios no es hombre para que mienta, dicen las Escrituras. Por lo cual, si hay contradicción en los textos bíblicos, ya tenemos otro patrón al cual debemos poner alerta. Otra cosa que habíamos comentado, ¿demuestra el libro el poder de Dios? ¿Qué quiere decir? Son textos que salvan, que edifican. Toda la, 2 Timoteo capítulo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir a todo hombre en toda buena obra. ¿Ok? Gozaba de aceptación por el pueblo de Dios. Esto era muy importante. No solamente vimos cómo las escrituras neotestamentarias se validan entre sí. En 2 de Pedro, Pedro mismo valida las epístolas de Pablo. Y Pablo en las epístolas de Efesios señala que la iglesia se edificó a partir de la doctrina de los apóstoles. Hay una mutua aceptación. Vimos también cómo los padres de la iglesia validan justamente el canon y citan a autores como Pablo, a Pedro, a Juan, etc. Y esta es quizás la parte más importante del Antiguo Testamento, que va a ser el tema que nos convoca hoy. ¿Qué dicen las fuentes hebraicas? Una de las grandes fortunas que tenemos con el canon del Antiguo Testamento es que hay una multitud enorme de textos no bíblicos, pero sí judíos, que nos pueden ayudar a la hora de discernir si el texto que tenemos como llamado Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Y quizás lo más importante, hermanos, el Señor en Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice algo muy importante. Juan 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí el Señor nos dice dos cosas. Primero que todo, escudriñad las Escrituras. En el momento en que el Señor habla de Escrituras, se refiere al canon del Antiguo Testamento, no está hablando del Nuevo Testamento, no estaba escrito en aquel entonces. Por tanto, estaba aludiendo justamente al Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, el Señor en este versículo nos entrega el patrón, la base para poder estudiar el Antiguo Testamento y corroborar su inspiración divina. El Antiguo Testamento habla de Cristo. Desde Génesis hasta Malaquías habla de Cristo. El centro del Evangelio está en Cristo en todo momento. No quiero detenerme en cada uno de los versículos que nos podrían aseverar esta afirmación. Solamente por mencionar Salmo 22, Éxodo, Isaías 53, Zacarías, Ezequiel, en fin, hay millones de textos que hablan del Señor. Por lo cual el llamado que se nos hace es escudriña las Escrituras, el Antiguo Testamento, porque de ellas te hablan de Cristo y te permiten hallar vida eterna. Esta es la importancia. Por tanto, debemos discernir cómo se elaboró el canon del Antiguo Testamento para que nuestra confianza al momento en que lleguemos a nuestros hogares digamos, sí, en realidad puedo confiar en este texto. Por lo demás también, esto es muy útil para los jóvenes, quienes están en la universidad o quienes ya salieron o quienes trabajan en el rubro de la educación. Vamos a ser constantemente atacados por distintas maneras. Que la Biblia no fue inspirada, que Jesucristo nunca existió, que la Biblia contradice principios científicos. Y recientemente, incluso con Carla, tuvimos la experiencia de hablar del Evangelio de Judas en el colegio, que fue otra forma de decir que el canon del Nuevo Testamento no estaba completo. ¿Cuánto impactó o cuánto impacta en la doctrina cristiana fundamental? En un 100%. Por lo cual es tremendamente importante tener claro si nuestros textos son o no inspirados por Dios. Dicho esto, hermanos, vamos a partir con el canon del Antiguo Testamento. Aquí hay algo que es muy importante. La discusión canónica, es decir, cómo se elabora el Antiguo Testamento, no es solamente una discusión que pasa en el Nuevo Testamento y después con los concilios de Trento, de Nicea. Ya en el tiempo de Israel había un interés profundo en determinar
qué textos eran inspirados por Dios. Y el mismo ejercicio que se hizo con el Nuevo Testamento, es decir, de reconocer qué textos eran inspirados, también ocurrió en el Antiguo Testamento. En los tiempos del profeta Esdras, siglo V a.C., ya hay el primer intento formal de canonización del Antiguo Testamento y se reconoce la Torá como un texto inspirado por Dios. Se ratifica. Esto no quiere decir que antes no estuviera ratificado. Sin embargo, con esta ratificación se reafirma con mayor validez que antes el texto de Moisés como un texto inspirado por Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, como ustedes bien saben, ha estado constantemente sujeto a ataques de otros pueblos, a la invasión, a la destrucción. Y no solamente la destrucción de su pueblo un tanto material, lo material, sino que también su cultura. ¿Y qué ocurre en el año 70? Vamos a ver a los profesores de historia de esta iglesia. Ah, no, verdad que yo soy el único que está acá. Fuera de mí. ¿Qué ocurre en el año 70 después de Cristo? Que no sea el pastor, por supuesto. Fabricio, habla más fuerte. Dale. La destrucción del templo, ¿a manos de quién? Tito, hijo de qué emperador? Vespasiano. Muy bien, Fabricio. Mira, muy bien. Muy bien. Bien, Fabri. Bravo, Fabri. Más que una cara bonita, mi hermano. Muy bien. Ya. Bueno. Algo muy bueno. Bueno, eso es importante. La invasión del año 70 fue fatal para el pueblo de Israel. Se destruyó el templo, que era el lugar donde se reunía y se aglomeraba toda la cultura judía. Se hacían los estudios, los sacrificios, las condenas. Todo eso pasa en el año 70. Entonces el pueblo de Israel dice, aquí tenemos un tremendo problema, tenemos que preservarnos. Viene la dispersión de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Y una de las primeras cosas que establecen los hermanos, dejar claro el canon, al tiro. No vamos a dispersar, pero tengamos claro cuáles son nuestros textos mínimos, los canónicos. Y en ese consenso, en ese concilio, el concilio de Yavne, se fija el texto del Antiguo Testamento tal cual como lo tenemos actualmente, pero se generan ciertas discusiones en torno a la inclusión del Cantar de los Cantares y el libro de Ezequiel. Las razones son múltiples que vamos a ver más adelante. Y el año 90 hay un concilio, el concilio de Yamnia, en la ciudad de Jope, cerca de la costa del mar Mediterráneo, en la cual se discute nuevamente no por qué textos deben ingresar, sino qué textos deberían salir. Ya el canon estaba armado, pero nuevamente se discute. Sí, ¿es realmente válido el Cantar de los Cantares? ¿Es realmente válido que esté el libro de Proverbios? ¿Es realmente válido que esté el libro de Esther? Y finalmente, después de mucha discusión entre un conjunto de sacerdotes judíos intelectuales, llegan a la conclusión de que sí, estos textos son inspirados por Dios, por lo cual nuestro canon nuevamente, una vez más, se ratifica. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, puede gozar de tranquilidad al momento de leer el Antiguo Testamento. ¿Ya? Eso es un pequeño paseo histórico por cómo se va consolidando nuestro canon. Ahora bien, ¿cómo quedó conformado el canon? Muy distinto al nuestro en cuanto a estructura, pero sí los mismos textos que tenemos nosotros. Tenemos el libro de la ley, que está compuesto por los 5 libros de Moisés, la Torá, como se le conoce. Tenemos también los profetas, divididos en mayores y menores. Tenemos también los libros poéticos, los salmos, el libro de Job y los proverbios. Y se cierra también con los textos, los 5 rollos, o el Mejilot, compuesto por el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones de Jeremías, Esther y Eclesiastés. Como se pueden dar cuenta, son exactamente los mismos libros que tenemos en nuestras Biblias. La pregunta del millón: ¿es el mismo canon que tienen otras iglesias? No, muy bien. ¿Qué canon tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana? Vamos a verlo. Pero háganse una idea también de lo importante que era esto. En los tiempos de nuestro Señor estaban los saduceos. ¿Alguien sabe cuál era el canon que tenían los saduceos en aquel entonces? Muy bien, Fabricio. Nuevamente, el Pentateuco. Los saduceos solamente reconocían la Torá como texto inspirado.
Por esta razón, al no reconocer a los profetas y en los textos posteriores, fueron capaces de negar que hubiese resurrección de entre los muertos. Por tanto, no podían creer en el Evangelio. Es así de importante, hermanos, no es un tema menor. ¿Qué textos quedaron fuera de la discusión? Ustedes quizá algunos ya lo habrán visto. Primera de Esdras, segunda de Esdras, Tobías, Judith, Baruch, primera y segunda de Macabeos. Estos son solamente algunos de los textos. ¿Alguien de aquí viene de trasfondo católico? ¿Quién haya leído una Biblia católica? Hermano Julio, cuénteme. Usted tuvo en algún momento una Biblia católica, me imagino. ¿Se acuerda usted de haber visto estos libros? Nunca lo leyó. Bien hecho, muy bien, hermano, muy bien, muy bien. Muy bien, hermano, muy bien. Sí, predestinado, muy bien, hermano. Efectivamente, todos estos libros finalmente están en el canon del Antiguo Testamento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es más del 60% de la población del país. ¿Y por qué es tan delicado esto? Avancemos un poco. ¿Por qué quedaron fuera? Primero que todo, hay contradicciones teológicas con el resto de los libros. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Macabeos y Tobit aparecen alusiones al purgatorio y la salvación por obras. Aquí hay un fragmento de Segunda Macabeos, dice: es santo y salvífico el deseo de ofrecer sacrificio de expiación por los muertos. ¿Para qué? Para que quedaran libres de sus pecados. Juan Calvino, el reformador protestante, había señalado lo siguiente en su momento. Voy a parafrasearlo, no lo voy a decir textualmente. Es obvio que la Iglesia va a canonizar estos textos porque les permite, de alguna manera, justificar su doctrina de purgatorio y a la vez también le permite justificar su doctrina de salvación por medio de las obras. Esto se hace especialmente en el texto de Baruch, en el cual se lee textualmente: las limosnas perdonan todo pecado y limpian de toda maldad y libra de la muerte. Baruch. ¿Se entiende? ¿Qué doctrina está contradiciendo? Que es uno de nuestros pilares como iglesia cristiana. Otra razón es que hay muchos errores históricos y geográficos. Esto se hace patente en el caso del libro de Judith, un libro que es tremendamente mitológico, que no se condice con otros textos y los textos históricos seculares, por lo cual queda la duda de que sean realmente inspirados por Dios. Otra cosa que es muy importante: todos estos textos, ninguno de ellos argumenta o señala haber sido autorizado por la mano de Dios. Muchos de nuestros textos del Antiguo Testamento comienzan con esta frase: así dice el Señor me ha mandado, así ha dicho Jehová. ¿Cierto? ¿Cierto? Estos textos no tienen ni siquiera esa señal, por lo cual fueron desestimados aún en el tiempo de los judíos. Ahora, ¿qué dicen los textos cristianos al respecto? Esto es muy importante, hermano. El Señor mismo estaba a favor del canon del Antiguo Testamento que tenemos actualmente. Adelanto un poco. El Señor nunca cita ni a Tobit, ni a Judith, ni a Primera de Macabeos, ni Segunda de Macabeos, ni Primera de Esdras, ni Segunda de Esdras, etc. Nunca los cita. No solamente eso, no solamente es el Señor quien no los cita, los apóstoles en sus evangelios no los citan. Sin embargo, podemos ver que el Señor cita o reivindica el Antiguo Testamento a partir de su muerte. En Lucas 24:44 y Juan 10:31, el Señor dice: era necesario, porque estaba escrito de mí en la ley, en los profetas y los escritos, que el Cristo padeciese todas estas cosas y resucitara al tercer día. Está validando las escrituras del Antiguo Testamento, las que son canónicas. La abominación desoladora de Daniel, no vamos a entrar en la discusión, pero el Señor dice finalmente aquí: cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, listo, al canon. Y la extensión del canon, desde el Génesis hasta Malaquías. Desde el libro de 11:51 de Génesis a 2 Crónicas 24:21, el Señor señala que desde la sangre de Abel hasta el profeta
ayúdeme pastor, hasta el profeta Zacarías, ha sido derramada la muerte de los profetas y los judíos tienen que pagar por esto. Ahí se señala también la extensión del canon, hasta qué tiempo llega. ¿Ok? No solamente eso, los apóstoles también, no el Señor, los apóstoles. Pablo cita en Génesis 15, en Romanos 4:3, en Éxodo 9:16 y en 1 Timoteo 5:18, casi toda la Torá está citada por él. No solamente eso, Juan cita el Salmo 34:20 y Zacarías 12:10. ¿De qué nos habla Zacarías 12:10? Al voleo, no es necesario que digan textual. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si llora por un hijo unigénito. Juan cita ese versículo del Antiguo Testamento, profetizado en la figura de Cristo, y al mismo tiempo valida la inspiración divina de Zacarías. Marcos, el amanuense de Pedro, cita Isaías 53, que fue contado con los inicuos, más con los ricos fue en su muerte. Pero Marcos cita solamente ese fragmento de Isaías, con lo cual también valida y certifica la canonización de Isaías. Por supuesto hay muchos más textos, esto es solamente un ejemplo. Ustedes pueden en su casa revisar cómo se legitiman otros textos, como el libro de Jonás, como el libro de Nehemías, etc. Pero esto es solo un pequeño paseo. ¿Qué dicen los judíos? Esto es muy importante también. El Señor validó el canon que tenemos actualmente, pero los judíos también tienen mucho que decirnos. Tenemos como gran referente al historiador judío Flavio Josefo, de quien hemos obtenido los pocos testimonios sobre Cristo fuera de las Escrituras. Flavio Josefo, en el año 100 después de Cristo, escribe un libro que se llama Antigüedad de los Judíos y le dirige una carta a Apión, un intelectual egipcio, y le empieza a defender la antigüedad de la cultura judía y de los textos judíos. Llega a decir lo siguiente, voy a citar textualmente. Porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflicto entre sí, como los griegos, sino solo 22, conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido justamente considerados como divinos, y de ellos 5 pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Este intervalo de tiempo es poco más o menos que de 3000 años, pero en cuanto al tiempo de la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, que reinó después de Jerjes, los profetas que siguieron a Moisés compilaron sobre lo que se hizo en sus tiempos en los 13 libros, los profetas menores y mayores. Los 4 libros restantes contienen himnos a Dios y los preceptos de la conducta de la vida humana, los libros sapienciales y poéticos. ¿Ok? Flavio Josefo, un hombre que no era cristiano, que quede claro, que además, según la tradición histórica, fue un traidor a la causa judía. De hecho, él fue apresado, dato histórico, él fue apresado en la guerra de los judíos, en la guerra del año 70. Los romanos lo toman, lo llevan esclavo y en vez de matarlo, lo convierten en su servidor. ¿Y qué hace Flavio Josefo? Escribe una historia del pueblo de Israel para la comunidad romana. Para el pueblo de Israel, Flavio Josefo es un traidor, es como Mateo, para que se hagan una idea. ¿Ya? Vuelvo un poco. En el siglo III tercero y sexto, después de la era cristiana, existió un compendio de textos llamado el Talmud, que son comentarios a la ley de Moisés y a los profetas. Un grupo de judíos se juntaban a comentar la ley, ¿para qué? Para preservar justamente la tradición oral, pasarla por escrito y que no se perdiera. Ahí también tenemos una cantidad enorme de referencias justamente al canon. Solamente para mencionarles algunas, no todas por supuesto, pero por ejemplo, en el Babilonia Sanedrín del 11 señala lo siguiente: con la muerte de Ageo, Zacarías y Malaquías, siglo IV a.C., los profetas posteriores, el Espíritu Santo dejó de manifestarse por Israel. Y en el comentario del Seder Olam Raba 30, que está en internet, si lo quieren ver, se mencionan como inspirados por Dios Jeremías, Esdras, Esther y los textos de Moisés también, y
se dice que hasta ese tiempo el Espíritu Santo obró en Israel. La tradición judía señala que desde el periodo que va desde el siglo IV hasta el siglo I de la era cristiana, el Espíritu Santo no se había manifestado en Israel. Como vimos en los versículos, vamos a ver ahora, miren. Los deuterocanónicos también dejan muy claro esto. Esto es lo increíble. Esto es lo que uno se pregunta. Si está dejando claro los apócrifos del Antiguo Testamento, que no son inspirados, ¿por qué la Iglesia Católica persistió en su mantención? Por ejemplo, en el segundo del libro de Baruch dice que los profetas se han dormido. Un eufemismo para decir que no habían profetas que pudiesen predicar la palabra de Dios. Y en Primera de Macabeos 14:41 se señala que Simón, el Macabeo, iba a ser nombrado sumo sacerdote de Israel hasta que apareciera un profeta autorizado. Es decir, los mismos apócrifos señalan internamente que no son inspirados por Dios. Ellos lo declaran. Pueden tener un profundo valor histórico, pueden tener un valor incluso en cuanto a sabiduría, porque recogen versículos del Antiguo Testamento, pero de ninguna manera son inspirados por Dios. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Ya. Bueno, el que justo se va a ver. Ah, ya, hermano Jaime. Ah, ya, ok. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No, para que se escuche la transmisión. Sí, lo que estaba preguntando es por el libro de Enoch, Sí. que es mencionado en Judas. Sí. Entonces, quería preguntarte qué pasa con ese libro. También Porque se menciona en el Nuevo Testamento y... es muy similar a lo que hace Pablo, por ejemplo, en su epístola a, si no me equivoco, a los tesalonicenses, no me recuerdo bien, cuando cita a los cretenses. Y el apóstol Pablo dice, oye, los cretenses son un caso perdido, como dicen sus propios profetas. Los cretenses, malas bestias, ociosos glotones. Pablo cita un autor no inspirado por Dios, pero sí puede recoger de esas escrituras, algo que tenga valor para lo que va a ser su texto inspirado. No quiere decir que el texto que él citó era inspirado. Lo mismo pasa con Enoch. De Enoch se puede obtener algún tipo de sabiduría, pero no está reconocido ni por la comunidad judía como un texto inspirado. Sí puede tener algún valor histórico que puede darnos información sobre la época, valor sapiencial en cuanto a sabiduría para vivir la vida cristiana, pero no tiene valor de inspiración divina. Pongámoslo a nivel para que nos entendamos, un libro de Carlos Spurgeon. ¿Ya? La Iglesia Católica Romana, y esta es la pregunta, ¿por qué persiste en mantener el canon? Lo apócrifo en el canon. Hay 4 concilios, y en los 4 concilios se ratifica la inclusión de estos textos. Acabamos de ver por qué razón. Hay una razón de interés doctrinal, el purgatorio, la salvación por obras. Más aún, hay doctrinas como la adoración de los santos que está también contenido en los textos apócrifos. No es arbitrario. Todo lo que aparece en los apócrifos tiene doctrinas que se pueden ver en la actualidad en la Iglesia Católica. Desgraciadamente para ellos, la Iglesia, el pueblo judío nunca lo reconoció como canónicos. Ellos mismos, acaban de ver ustedes, no lo reconocen. Sin embargo, paseo rápido. Concilio de Hipona se reafirma el canon que incluye los deuterocanónicos que están acá. ¿Qué quiere decir deuterocanónico? Buena pregunta. Vamos a tener un poco. Deuterocanónico quiere decir segunda ley. Deutero, segundo. Canónicos, canon, legítimamente aprobado. Y se llama así porque de alguna manera son textos posteriores y que fueron escritos en el tiempo intertestamentario, que de alguna manera vienen a complementar lo que se dijo en los tiempos de Moisés y los profetas y los textos sapienciales. No tiene mayor valor que eso. Sínodo de Cartago, en el 397, mire lo que dice. Se determinó que además de las escrituras canónicas no se leyera en la iglesia nada bajo el título de escrituras divinas. Las escrituras canónicas son estas: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, bla, 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 bla. Los Salmos. Y miren cómo cierra. Ezequiel, Daniel, Tobit, Judith, Esther, los 2 libros de Esdras y los 2 libros de Macabeos.
En el concilio de Trento, en el siglo, me cambié la fecha, pero no es lo mismo, ocurre algo polémico. La Reforma Protestante, Martín Lutero, establece el canon, Juan Calvino establece el canon que tenemos actualmente. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana empieza a perder poder. Es tanto el poder que pierde que se reúnen en Trento, en Italia, y señalan, no buscan llegar a un acuerdo con los protestantes, van a radicalizar su posición. Y muchos historiadores, McDowell, McCulloch, señalan que, a partir de las fuentes, la Iglesia Católica en un arrebato, en un acto que no se entendía, incluso entre muchos de los asistentes, mantiene los textos deuterocanónicos en el canon. A pesar de todo esto, a pesar de todo lo que dijeron los reformadores como Lutero, Calvino, por mencionar algunos, ¿hay un poco de interés? Por supuesto, como le acabamos de decir, purgatorio, salvación por obras, veneración a los santos, se justifican en la medida en que tengamos los deuterocanónicos. Todos estos concilios, hermanos, son un breve repaso. El concilio de Nicea, que también fue muy polémico en algún momento, del cual se llegó a decir que Constantino, reuniendo un grupo de personas, armó lo que tenemos actualmente como Biblia, es falso. Se dice la leyenda del concilio de Nicea que se juntaron y pusieron todos los textos y que una corriente de viento botó los textos que no eran inspirados y que los textos inspirados quedaron sobre la mesa y dijeron, ya, este es el canon. Y esa idea se repitió durante mucho tiempo, a tal punto que el filósofo Voltaire, ustedes lo conocen, para defender su ateísmo o su negación del cristianismo en realidad, señalaba cómo se elaboró la Biblia en el concilio de Nicea, cosa que a la larga fue mentira. Pero todo este elemento, hermanos, es para que ustedes entiendan algo que es muy importante. El canon es una lucha, o fue una lucha. No fue algo que ocurrió, como les digo, poniendo el texto sobre la mesa, que pasara el viento. Fue una discusión intensa, que estuvo marcada por intereses personales, por supuesto, pero también estuvo marcado por el objetivo de buscar lo que el Señor reveló fidedignamente. Nosotros podemos actualmente confiar en nuestras escrituras como inspiradas por Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sin ningún texto que quede fuera. Del Antiguo Testamento ya podemos desconfiar de los deuterocanónicos con total tranquilidad. Hemos visto a través de autores como Flavio Josefo, los Talmudes, que había un canon ya definido en aquel entonces, que partía desde Génesis hasta Malaquías. Los mismos deuterocanónicos nos reconocen y nos dicen que desde el siglo V antes de Cristo hasta el año 0 de la era cristiana, el Espíritu Santo no se había manifestado, por lo cual no había revelación inspirada por Dios. Por tanto, todos esos libros quedan fuera. Ciertamente pueden tener un valor histórico, no hay que desestimar que el libro de los Macabeos nos cuenta mucho sobre cómo vivió el Israel de aquel entonces. Pero, ¿es inspirada por Dios? ¿Nos sirve a nosotros para llevar adelante nuestra vida cristiana? He ahí la pregunta y espero haberla resuelto. Es un no rotundo. Para ir concluyendo, porque todos quieren jugar y quieren jugar Kahoot, porque hay un premio. La iglesia, y en conclusión, la posición incorrecta la vamos a encontrar en las universidades, en nuestros amigos ateos, en nuestros colegios. ¿La iglesia es el que determina el canon? No, hermanos. La iglesia es la que descubre el canon. Lo descubre. Saca el velo. Saca los textos que no son inspirados por Dios. Y deja dentro los que sí son inspirados por Dios a partir de los parámetros que yo te acabo de enseñar. La iglesia es madre del canon. Lo que pasa con la iglesia católica, ellos deciden qué textos y qué textos no. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia protestante en sus distintas variantes, reconoce lo siguiente, que la iglesia es hija del canon. Todo lo que nosotros hacemos en esta iglesia, todo lo hacemos en función del canon que tenemos actualmente, un canon que fue entregado a nosotros. La iglesia es quien administra el canon, es decir, repito la idea, qué textos sí, qué textos no, qué doctrina se puede sacar de aquí, qué doctrina no se puede sacar.
lo que hace la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Constantemente va variando en sus doctrinas. Hemos visto unos cambios radicales en la doctrina católica apostólica romana. Pero ¿cuál es la posición correcta para nosotros? La Iglesia reconoce el canon. Dice, aquí hay un profeta de Dios, aquí hay un apóstol, aquí no hay contradicción, aquí sí hay contradicción, aquí hay hechos portentosos, aquí no hay muchos textos portentosos. Este texto goza de la aprobación del pueblo de Dios, este texto no goza de la aprobación del pueblo de Dios, y así vamos eliminando. Así se armó el canon, no como ocurrió en el Concilio de Nicea. Se los digo porque, hermanos, hay gente académica, intelectual, que sostiene, Voltaire, que sostiene esto. El canon fue armado en Nicea, producto de un conjunto de hombres que pusieron los textos y una corriente de viento dejó fuera los textos no inspirados y dejó adentro los inspirados. No, fue un proceso, fue una batalla, fue una guerra en la cual hubo derramamiento también de sangre para que nosotros tengamos el texto que tenemos actualmente. Ahora me imagino que todos quieren jugar. Vamos a ver qué tan... bueno, perdón, se me había olvidado que no estamos en el club bíblico, ya estamos... Sí. Ya, hermanos, el Kahoot es una aplicación que se puede usar desde los celulares, un juego de pregunta y respuesta con alternativas, muy colorinche que se usa mucho en los colegios para saber cuánto han aprendido los estudiantes. Así que yo a partir de esto voy a obtener un informe, cuántos se quedaron dormidos o estaban pensando en otra cosa y cuáles realmente tomaron atención. Son 8 preguntas, las vamos a hacer rápido. ¿Ustedes qué hacen? Pueden poner su celular en el lector de código de barra o entrar en la aplicación Kahoot y se pueden llevar este hermoso libro que habla justamente de una defensa de la fe cristiana en tiempos postmodernos. Hermano Julio, ¿le puedo ayudar? Dígame. Así. Sí, está todo, está quedar de ahí. Que, no sé si lo viste tú, Voltaire, ¿cierto? Voltaire, en su casa se creó la sociedad bíblica, ¿sí? ¿Fue eso? Sí, hay una anécdota Bueno, ahí poco fuera, pero bien, hermano Julio, se nota que es un hombre lector. Ya, Voltaire, este filósofo de la Ilustración, no era ateo, de hecho no era ateo, importante punto, pero sí no era cristiano y sobre todo no era católico. De hecho, su tratado sobre la tolerancia apuntaba justamente a defender a un protestante que estaba siendo perseguido por los católicos, ¿ya? Pero ¿qué hace Voltaire? Dice, dentro de 1000 años, mientras años más, la Biblia va a desaparecer gracias a mi obra. Y su casa después, cuando él murió, se convirtió en la casa de la Sociedad Bíblica a las Naciones, creo que se llamaba. Sí, eso mismo. Sí, es una anécdota más, es más anécdota que histórico, ¿eh? Pero no deja de ser menor, muchos autores lo citan. Ivana, ustedes me dicen si ya comenzamos o no comenzamos. Son 8 preguntas. Vamos a ver cuánto aprendieron. Vamos. Ya, ¿estamos listos? ¿Comenzamos, hermana Mariela? Hermana, puede participar, ¿ah? Ya. 1, 2, 3, comenzamos. 3, 2, 1. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes textos no fue aceptado en el canon del Antiguo Testamento? Lo acabamos de ver. No, que estoy motivado, ya. ¿Cuándo? ¿Qué características presentan los textos deuterocanónicos del Antiguo Testamento?
se encuentran también en el Nuevo Testamento, son inspirados por el Espíritu Santo. Amarillo, fueron escritos en tiempos en que el Espíritu Santo desapareció de Israel. O verde, son textos verídicos históricamente. Un regalito ya, eso, más fácil, más sencillo. Oh, oh. Vamos a hacer una repetición de la predicación, parece, ¿eh? Ya. Vamos. ¿Cuál de los siguientes autores nos permiten acercarnos al canon del Nuevo Testamento? Flavio Josefo, Marción, Filón o Justino Mártir. 8. Esto lo vimos en la clase pasada. Ah, no. ¿Consigues la materia? ¿Pero cómo era? Hay un error, me equivoqué yo. Era Justino Mártir. Era Justino Mártir, sí. Era el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Nuevo? Sí, pues Justino Mártir. Me equivoqué yo. Qué bruto, póngale 0. Ya. Ya. Uno de los requerimientos para canonizar un texto del NT, Nuevo Testamento, fuese escrito por un apóstol, coherencia doctrinal con otros textos, reconocido, no soplís, buscarla, reconocido por la comunidad cristiana o todas las anteriores. Uno de los grandes problemas que motivó la creación del canon del Nuevo Testamento fue el exilio de los judíos, la aparición del canon marcionita, la destrucción de los textos producto del paso del tiempo, o era un mandato del Señor descrito en las Escrituras. La Torá se dio en Yavné, Esdras, Yavné o el Concilio de Nicea. Un gran problema para su canonización: la justificación del purgatorio, negación de la divinidad de Cristo, negación de la Torá o todas las anteriores. Esta es la última. Nunca negó la divinidad de Cristo ni el... Ya.